Hola, bienvenidos a una emisión más de Paseos por Museos. Transmitiendo hoy Ey, desde... córtale, el programa equivocado. No sé en qué estoy pensando. Bienvenidos a Elemental, el programa que muestra las maravillas matemáticas en los lugares y situaciones más insospechados. Vaya que sí. Aunque la verdad es que yo no creo que encuentren nada de matemáticas entre todos estos animalitos. Cuando te cuente las hazañas de uno de ellos, te darás cuenta de que estabas equivocado. Me encantan las sorpresas, somos todos ojos y oídos. Vinimos a esta hermosa biblioteca para investigar y mostrarles a un auténtico superhéroe de las aves, que no tiene nada que envidiarle a los que aparecen en los cómics que tanto te gustan. A ver, a eso me interesa. ¿Cuáles serán sus superpoderes? Porque tendrán una vista ultrapotente, o un pico láser, o garras de adamantino. Debe ser un ave imponente. Elemental, mi comiquero amigo, es imponente, pero no por nada de lo que piensas, ni tampoco por su apariencia. Les presento al único, al inigualable Vencejo. Este pequeñín, nunca me lo hubiera imaginado. Cuéntame, ¿qué lo hace tan especial? Pues este pajarito tiene el récord de vuelo más largo del reino animal, nada menos que 10 meses. Y aunque hay otras aves que hacen largos vuelos como el albatros, ninguna se le compara. Pues con excepción de la puesta de huevos, el vencejo hace prácticamente todas sus funciones vitales mientras vuela: alimentarse, dormir y hasta parearse. Ay, me hubiera gustado enseñártelo en su medio natural, el aire, pero no se le encuentra por aquí. Vive en Europa y Asia, desde donde migra a África. Conozco a alguien que nos puede contar más sobre esta sorprendente ave y la importancia de las matemáticas para su estudio y conocimiento. Acompáñenos. Hola, estamos en Jóvenes en TV y estamos con la divulgadora de ciencia experta en bienestar animal y ecología, Andrea Ugarte Vázquez. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un gusto poder compartir con todos ustedes. Claro que sí, gracias a ti. ¿Alguna vez has visto volar a un vencejo? No he tenido la fortuna de ver algún ejemplar. Cuando tenga la oportunidad de viajar tal vez a Europa o África, seguro será una experiencia muy bonita observarlo. Claro, específicamente dónde crees que te podrías encontrar alguno? Muy probablemente en África. En África. Muy bien. ¿Cómo piensas que este animal puede volar por 10 meses consecutivos sin pisar tierra? Bueno, en general los vencejos pues están adaptados para la vida aérea. La razón a lo que lo atribuyen los zoólogos es que, bueno, comen y duermen mientras vuelan. Este es un dato muy interesante porque, bueno, únicamente nidifican al tocar tierra y esto varía. Por ejemplo, el vencejo común puede volar más tiempo que el vencejo pálido por los tiempos de cría. Y bueno, ya que los vencejos pálidos pues tienen 2 puestas por temporada, mientras que el común solamente una, es por eso que puede batir este récord. Y bueno, ¿cómo es posible? Anders Henderström, que es un profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Lund en Suecia, pues ha señalado que comen insectos mientras vuelan y cuando alcanzan una gran altitud y planean, pues duermen durante cortos periodos. Entonces, pues esto les permite como ahorrar energía y de esta forma pueden volar por tanto tiempo. O sea que aparte de condiciones alimenticias que quizá los vencejos deben de tener, me imagino que debe de haber como condiciones climáticas para que ellos puedan seguir su vuelo ininterrumpidamente. Bueno, sí, hay muchas variaciones climáticas obviamente durante su viaje, pero lo que ellos tienen como ventaja es que se mueven rápidamente, es decir, antes de que sus frentes meteorológicos, como son lluvias, zonas de baja presión, puedan interferir, ¿no?, en su vuelo. Por ejemplo, empiezan cuando el frente frío está a 500 o 600 kilómetros de distancia más o menos y van formando bandadas que primero se mueven hacia la parte baja y cálida. Es ahí donde todavía encuentran suficiente alimento y aún cuando hay lluvia, pues ellos bajan por alimento y entonces siguen su vuelo. Perfecto, qué interesante. Y en cuestiones de reproducción, por ejemplo, ¿cómo es que estos aves se reproducen? ¿Cómo anidan? ¿Dónde anidan? ¿Qué es siempre animal? Bueno, primero que nada el vencejo pues presenta un solo periodo de reproducción, el vencejo común. Solo presenta uno al año y siempre migra e hiberna al sur del Sahara en África.
De hecho, no pasan más de 3 a 3 meses y medio en el área de cría y bueno, el resto del año está ocupado por la migración. Cabe destacar que, bueno, la dirección de la migración que predomina desde Europa Central es de sureste a sur. Las poblaciones de Europa se desplazan principalmente por la península ibérica y el noreste de África y se reproducen debajo de una teja, por ejemplo, en algún agujero o alguna pequeña cueva. Entonces, bueno, esto es un dato interesante. Bueno, Siempre Animal es un proyecto de divulgación científica enfocado en bienestar animal. Precisamente nos gusta dar este tipo de datos. Bienestar animal, medicina veterinaria, ecología, biogeografía. Y bueno, nos hemos adaptado como medio de comunicación. Qué padre y qué interesante proyecto Siempre Animal. Y me imagino que trabajando en Siempre Animal y en tus cuestiones de divulgación científica, de bienestar animal, de ecología, me imagino que hasta cierto punto las matemáticas están por ahí, se están utilizando, están implementando matemáticas dentro de su trabajo. Platícanos un poco de esto. Bueno, por ahora, más que nada son con estadísticas y porcentajes. Es muy importante tener esto, sobre todo para crear bases de datos e información para las publicaciones, interacción con el público que nos sigue. Y bueno, el estudio también de la bioestadística es muy importante. ¿Por qué? Porque desarrolla y aplica métodos estadísticos para el análisis, interpretación de datos, de información sobre alguna investigación. Entonces, siempre la estadística y los porcentajes, por ejemplo, son temas muy, muy importantes cuando quieres divulgar y dar datos exactos de algún tema. O sea que básicamente con lo que me estás diciendo a todos los chavos que nos están viendo de bachillerato, ¿cuáles serían como las materias que les recomendarías poner especial atención si se quieren dedicar a esto? Sería estadística, ¿no? Para hacer como todos los análisis estadísticos, pero también decías porcentajes, quizá algo de aritmética, álgebra. ¿Qué materias tú les recomendarías? Por supuesto, mira, en la biología efectivamente y ciencias que de ella emanan también se necesitan matemáticas para cuestiones metodológicas, porque bueno, posee diversas ramas que requieren técnicas que necesitan describir, explicar o predecir incluso fenómenos de naturaleza biológica. Muchas personas pues piensan erróneamente, ¿verdad? Cuando estamos en la prepa y eso que en biología si nos vamos por esas áreas no vamos a tener matemáticas. Y bueno, hay que considerar que todas las ciencias exactas pues las llevan en cierto grado. En el caso de biología, pues se requieren, por ejemplo, dependiendo de la complejidad, ecuaciones diferenciales ordinarias, por ejemplo, para modelos clásicos de crecimiento poblacional, por ejemplo, de Lotka-Volterra, que son un par de ecuaciones diferenciales de primer orden no lineales, y estas, por ejemplo, se usan para describir dinámicas de sistemas biológicos, por ejemplo, en la que dos especies interactúan. De hecho, pues son también llamadas ecuaciones predador-presa o presa-predador. También, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales parciales, que pues ya sirven como para modelos de dispersión, de redistribución de poblaciones, es decir, modelos espacialmente explícitos, ¿no? Y también tenemos los mapas logísticos, ecuaciones logísticas, que pueden ser ecuaciones no lineales, se utilizan mucho, por ejemplo, en ecología de insectos y en general animales y plantas, y esto representa una fracción, por ejemplo, de individuos en un territorio y su relación o tasa combinada entre reproducción, mortalidad, etcétera. Entonces, es muy importante la estadística y estos temas para poder dar información certera e investigar. Claro, y qué interesante lo que dices, porque muchos jóvenes quizá dicen, por sacarle a las matemáticas me voy a poner a estudiar biología, cuando realmente estudiar en bachillerato físico-matemático sería como una gran opción, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y también en medicina, etcétera. ¿Cuál ha sido el reto de matemáticas, donde se hayan utilizado matemáticas, más como peculiar o interesante al que te hayas afrontado en tu trabajo? Bueno, por ahora, quizá como mencioné antes, el estudio de la bioestadística es algo complejo, es complicado en cierto punto, estadísticas de poblaciones, demográficas, de hechos biológicos, análisis de datos, etcétera, ¿no? Más que nada por lo que conlleva. Claro que sí. Ahora una pregunta un poco quizá más filosófica, pero si tú, Andrea, pudieras volar así como el vencejo por 10 meses consecutivos, ¿a dónde irías y por qué? Bueno, pues a mí me gustaría mucho visitar África, India, Arabia, Japón y muchos otros lugares mágicos, por ejemplo, en Asia. Son lugares llenos de cultura, de tradición, y esos son los lugares que más me gustaría conocer.
Perfecto. Última pregunta, Andrea. Si pudieras hablar contigo cuando tú estabas en el bachillerato, ¿qué le dirías actualmente? Bueno, yo le diría que vale la pena realmente adentrarse y ver más allá. Cuando tú ya tienes idea más o menos de una carrera o un área a la que te quieres tú dedicar, tienes que adentrarte y profundizar en esa área. No tienes que tener prejuicios para esa área a la que vas a entrar, ni de que es muy fácil, ni de que es muy difícil. Tienes que adentrarte, ir investigando lo que vas a necesitar aprender, tal vez adelantarte un poco también para saber qué es lo que vas a necesitar o qué conocimientos reforzar, e ir sin miedo, porque bueno, todo en la vida es un riesgo, es tomar riesgos, y vas a tener mucha satisfacción cuando veas que esa decisión fue la correcta y que la tomaste de verdad sabiendo lo que implicaba y estando dispuesto a pagar el precio que implica. Así que es muy satisfactorio y de verdad todos los pasos que demos sin miedo. Así Muchas es. gracias, Andrea. Un placer platicar contigo. Esto fue Jóvenes en TV. Las alas. El secreto debe estar en las alas. Elemental, le diste en el clavo. Las alas del vencejo son una auténtica maravilla aerodinámica que ha llevado a los científicos a interesantes descubrimientos a través de su análisis experimental en túneles de viento. Vamos con nuestro siguiente invitado, que nos explicará más acerca de estos interesantes dispositivos y la importancia de la geometría del cuerpo para el vuelo. El día de hoy tenemos como invitado a un ingeniero aeronáutico que después se especializó en estructuras, el doctor Roberto Gómez Martínez. Muchas gracias por invitarme, a sus órdenes. Gracias. Nos gustaría que pudiera hablarnos primero de qué es un túnel de viento. Claro que sí, con mucho gusto. Un túnel de viento es un laboratorio. Es un laboratorio en donde estudiamos la respuesta de modelos a escala de estructuras. Estructuras, la mayor parte de estructuras civiles. Hacemos un modelo a escala, lo ponemos en el túnel de viento, que es un circuito por donde circula el viento. Este modelo de escala lo colocamos ahí y vemos cómo responde ante el flujo de viento. Y así observamos lo que le pasa al modelo a escala de la estructura. Obviamente, para estudiar la respuesta de la estructura, este modelo debe estar instrumentado. Pero no solo estudiamos estructuras, la respuesta de estructuras, también podemos estudiar problemas de confort o problemas de dispersión de contaminantes. Wow. ¿Podría decirse que es como una prueba de calidad aeronáutica? No. Más bien, no tanto aeronáutica, yo usaría la palabra aerodinámica. Aerodinámica. Porque ahora con los edificios más altos, cada vez pues tienen problemas de viento, de vibraciones, pueden tener problemas de vibraciones, y se ha visto mucho en los huracanes recientes los daños que ocasionan, sobre todo en fachadas. Entonces, muchos de los estudios que hacemos para edificios sirven para estudiar problemas de confort y problemas de respuesta de la estructura ante viento, como las fachadas, para diseño de fachadas. Claro, wow. ¿Y qué importancia tiene el conocer la geometría de los cuerpos que se someten a este túnel del viento? Y como le dije, nosotros estudiamos la respuesta de modelos de estructuras, modelos a escala. Entonces, para nosotros es muy importante conocer la forma y las dimensiones exactas de la estructura que vamos a estudiar. Como estructura puede ser un edificio, puede ser un estadio, puede ser una velaria, puede ser algún centro comercial. Todo eso lo necesitamos conocer con detalle. Entonces, por eso requerimos los planos generalmente arquitectónicos y estructurales de la zona o de edificios que vamos a estudiar, o de estructura que vamos a estudiar, con el objeto de generar su modelo a escala con la mayor precisión posible. Por eso es muy importante conocer la forma exacta del prototipo. El prototipo es la estructura que vamos a estudiar, y lo que hacemos es fabricar un modelo a escala, y lo estudiamos en el túnel de viento. ¿Cuáles son las principales relaciones matemáticas que utilizan para describir los fenómenos físicos que suceden en el túnel de viento? Claro que sí. En el túnel hacemos diferentes tipos de pruebas. Las relaciones matemáticas, o la relación matemática que más utilizamos, es la de presión. La relación de presión. La presión de la fuerza entre área. Eso es lo que revisamos básicamente en los modelos rígidos. Entonces, aquí lo que usamos es otros conceptos que van más allá de la presión. Ya estamos hablando de la parte dinámica. Entonces, usamos la velocidad. La velocidad pues tiene una definición.
usamos el problema de vibraciones también, que son otra definición. Entonces, todos esos conceptos tienen asociados diferentes relaciones matemáticas, pero lo más sencillo son la presión estática y la presión dinámica. La presión dinámica, la última, como lo dije, es función de la velocidad al cuadrado. ¿Cuál velocidad? La velocidad del flujo que incide en la estructura o en el modelo de escala que estamos estudiando. Ok. Y finalmente, bueno, me gustaría como relacionar a esta ave que tiene como una estructura muy particular y de la que hemos estado hablando, el vencejo, ¿no? O sea, ¿qué le viene a la mente cuando piensa en esta ave? O sea, ¿cómo es posible que pueda mantenerse volando durante 10 meses seguidos sin tocar la tierra? A la mente me viene pues los conceptos de independencia y libertad, ¿no? Qué bonito poder estar en el viento 10 meses sin tocar tierra, ¿no? Pero pues definitivamente esta ave debe alimentarse. Y yo me imagino que se alimenta de los insectos que hay en el aire. Y segundo, para que también debe descansar. Entonces, la única forma de descansar de un ave de estas es cuando planea. Para ello, pues me imagino que puede ser que suba a grandes alturas y después posiblemente se deje caer y lo que venga haciendo es planear. Planear, ahorita voy a dar un ejemplo, mientras planea puede dormir. Entonces ahí descansa, despierta y puede volver a aletear. Entonces se está impulsando. Y cuando aletea puede volver a subir a otras grandes alturas y de ahí dejarse caer, planear y venir, ahora sí, como su nombre lo dice, planeando, ¿no? Simplemente a lo mejor abre sus alas y viene planeando. Recuerden que hay, por ejemplo, hay juguetes de madera balsa, avioncitos de madera balsa. Esos avioncitos usted los avienta y vuelan un rato, pero si encuentran alguna corriente de aire o los ponen en un ventilador, estos avioncitos siguen volando sin necesidad de alimentarse de algo, ¿no? Y entonces vuelan, ¿por qué? Porque primero tienen sus alas, segundo tienen un impulso. Entonces el vencejo pues es igual, tiene sus alas para impulsarse y después sus alas le permiten planear. Y esa le permite planear, ¿por qué? Porque sus alas de alguna manera tienen alguna forma aerodinámica que les permite planear y no caer al suelo, ¿sí? Sí, y ¿nos podría decir, por ejemplo, en términos de eficiencia energética, cuál podría decir que es más eficiente? ¿Las alas del ave o las alas de un avión? Pues sí es complicado, pero yo le diría que posiblemente las alas del ave, ¿no? No están consumiendo. Las alas de un avión, para que un avión vuele necesita combustible. Y el ave, el vencejo, pues no requiere más que comer lo que encuentra en el aire. Pues bueno, le agradecemos mucho esta entrevista, doctor. De verdad, gracias por darse este espacio para platicar con nosotros. Y espero que no solamente hayan aclarado sus dudas, sino que tengan muchas más preguntas acerca de la aeronáutica, de la ingeniería aeronáutica. Y bueno, seguimos en este programa que es Jóvenes en TV. ¿De cuánto nos perderíamos si no contáramos con la ayuda de las matemáticas? Muchísimo. Y no solo datos curiosos o sorprendentes, sino incluso cosas tan importantes en la vida de muchas especies, como nos cuenta nuestro último invitado de este capítulo. Estamos ahora con el doctor en física, Octavio Miramontes Vidal. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias. Buenos días, saludos a todos. Buenos días. Estamos platicando un poco de este ave muy particular, el vencejo. ¿Qué características en cuestión de física nos podría decir que tiene de peculiar este ave? Bueno, esta es un ave muy especial. Ya habrán escuchado algo de la biología. Particularmente lo que es interesante es que es un ave que puede mantener el vuelo durante mucho tiempo, meses inclusive. Entonces eso sí plantea toda una serie de retos a nivel digamos, de física en cuanto a la aerodinámica y a la eficiencia del vuelo y a las distancias que puede volar, ¿sí? De hecho, la física se ha interesado mucho en los últimos años sobre lo que llamaríamos la física del forrajeo de los animales, que es básicamente cómo estos se mueven. Entonces hay patrones matemáticos muy interesantes que comparte prácticamente todos los animales que se han estudiado, incluyendo al humano, los tiburones,
incluso a nivel de bacterias o de cómo las células cancerosas, por ejemplo, en metástasis se desplazan por el cuerpo. Entonces es un área muy activa, de mucho interés para los físicos. Excelente. Y específicamente con el vencejo, ¿qué peculiaridades y qué condiciones físicas, ya sea, no sé, de ambientales o de alimentación o algún otro tipo de factores intervienen para que esta ave pueda mantener su vuelo por 10 meses consecutivos? Bueno, lo de 10 meses es algo así como el récord de que se ha medido. En realidad no lo hacen todos 10 meses. Sí llegan a hacer, digamos, llegan a aterrizar, sobre todo si las condiciones meteorológicas no son muy buenas, etcétera. Pero sí son definitivamente aves de travesía muy larga. Entonces, y eso es lo que las torna muy interesantes, porque no conocemos, a excepción, por ejemplo, de un avión experimental que fue hecho con materiales muy ligeros y con energía solar, que pudo mantener un vuelo prácticamente de circunnavegación a todo el planeta, pero aún así no se acerca a la eficiencia de un ave en términos de la energía que consume y la energía que digamos, gasta en volar. Entonces apenas se alimenta en vuelo de insectos y con eso es capaz de hacer esa proeza de esos viajes tan largos. Perfecto. Y usted que se dedica pues, a generar modelos matemáticos para medir los desplazamientos de aves, ¿qué se tendría que tomar en cuenta desde un laboratorio? ¿Ustedes qué toman en cuenta como condiciones iniciales para empezar a hacer todos estos modelos matemáticos? Bueno, los modelos matemáticos en realidad son bastante sencillos, pero sí requiere de los datos experimentales. Y eso, de hecho, yo decía que apenas hace poco que se han interesado, sobre todo los físicos, en este tipo de problemas, porque pues tenemos disposición ahora de tecnología para hacer rastreos, ¿sí? Los GPS que todo el mundo tiene en los teléfonos, pues ahora un pequeño chip se le pone a un ave y entonces se le puede seguir durante mucho tiempo el vuelo, cosa que no existía, pues no sé, hace 10 años atrás, no había esta tecnología, ahora la tenemos y entonces pues muchas incógnitas se van resolviendo. Esa tecnología es necesaria, contar con ella y después pues básicamente lo que se hace son análisis estadísticos de los tamaños de las trayectorias y para eso también hay métodos matemáticos que ya están bastante probados y bastante aceptados. Entonces, yo creo que lo más complicado es simplemente poder ponerle un chip de estos al animal que vamos a estudiar. ¿Y qué porcentaje de claridad en el procesamiento de datos podría decir que tienen? Es decir, si se les ponen los chips a estas aves para poder medir sus desplazamientos, ¿con qué tan nítido, qué tan limpia es la información que ustedes están recibiendo para que puedan hacer su investigación? Es muy interesante tu pregunta. De hecho, sí hay algo de ruido. Digamos, por algunas razones la señal puede perderse o distorsionarse, entonces eso da mediciones equivocadas. Entonces, pues también hay técnicas, digamos, para hacer la limpieza de los datos y esos datos pues van a ser mejores en cuanto a la tecnología sea mejor y pues cada vez va mejorando, ¿no? Entonces, yo creo que no hay demasiado problema con eso. Claro, y para los chavos de prepa que nos están viendo, por ejemplo, sería muy interesante, yo creo, ver que eh, igual el ruido, la no tan limpieza de datos que puedan recibir de estos sensores que tienen las aves, pues se pueden ajustar también con un modelo matemático y ver en qué forma empatan uno con el otro, ¿no? Tenemos el modelo, pero también tenemos lo que realmente sucede. ¿Cómo trabajan ustedes con esto? De hecho, sí, lo que nosotros tenemos cuando hablamos de estos modelos son distribuciones de probabilidad, es decir, nosotros contabilizamos cuántos desplazamientos hay de cada tamaño y eso sigue un patrón matemático. Entonces, sabemos que hay ese patrón matemático y entonces esperamos que los patrones reales se ajusten. Al hablar de un tema estadístico, lo que significa, por lo tanto, es que si hay pequeñas desviaciones
de los valores esperados, tampoco afectan demasiado porque estamos hablando de estadísticas, ¿sí? Claro, claro que sí. Si nosotros hacemos una analogía, usted como físico, ¿no? Y si hacemos una analogía de esta ave tan peculiar con un avión, ¿no? Que es lo que todo el mundo conocemos. ¿Cómo podríamos hablar de las características físicas que deben de tener las alas de ambos, ¿no? Tanto de el ave como el avión. Bueno, las alas funcionan dando sustentación al cuerpo en ambos casos. Y yo creo que las similitudes ahí acaban, en el sentido de que son ya soluciones, digamos, en un caso de la naturaleza y en otro caso tecnológica, que son muy diferentes. Por ejemplo, un ave que vuela utiliza las alas, si no aletea, por así decirlo, únicamente con las alas desplegadas, pues hace un planeo y puede utilizar las corrientes de aire para sustentarse. De hecho, es así como lo hacen la mayoría de las aves que hacen vuelos largos. Pero si hablamos de los aviones, pues tenemos los planeadores, pero hay un problema, digo, por eso es que las similitudes se acaban. Un planeador, por ejemplo, necesita unas alas muy, muy grandes. Los animales no las necesitan tan grandes. Algunos sí, por ejemplo, los albatros tienen unas alas muy grandes, pero también tienen un cuerpo muy grande. El vencejo no lo tiene tan grande, pero el problema es que digamos, el aleteo implica un sistema muscular que es muy eficiente, cosa que no lo hemos logrado, posiblemente no lo vamos a lograr. Muy al inicio, cuando se iniciaba la aviación, algunos pioneros de la aviación se ponían alas y trataban de imitar, pero pues era imposible. Los huesos, por ejemplo, la estructura ósea de los pájaros es hueca, entonces es muy ligera, son muy ligeros. Nosotros no lo podríamos hacer. Entonces, lo que se hace, pues, es gastos de combustible muy grandes para equiparlos con turbinas o con hélices y con eso puedan levantar el propio peso de un motor, por ejemplo, que es metálico. Entonces, hay una eficiencia muy desfavorable hacia nuestras soluciones tecnológicas y yo creo que esa es básicamente lo máximo que se puede hablar de comparación. Simplemente sirven de sustentación, es los mismos principios aerodinámicos, pero en términos de eficiencia, pues ni hablar, no hay comparación. Así es, y muy interesante desde el ramo de la física, cómo también utilizando métodos matemáticos pueden analizar todos estos desplazamientos de las aves y pues realmente ligarlos a algo de la vida cotidiana, ¿no? Que es lo que está pasando con los animales. Si pudiera usted hablar consigo mismo cuando estaba en el bachillerato en 140 caracteres, ¿qué se dijera? Acerca de esto, bueno, yo cuando estaba en el bachillerato y desde yo creo la secundaria, que siempre quise dedicarme a este tipo de problemas, yo soñé con dedicarme a hacer la carrera de biología. De hecho, entré a la UNAM, a la carrera de biología, y rápidamente me di cuenta que no era por ahí. No me gustó lo que yo vi. Yo necesitaba, digamos, más teoría y más matemáticas. Entonces, lo que hice fue, un año después, cambiarme a la carrera de física y hacer la carrera de física, aprender todas esas herramientas en física y después, a través del posgrado, regresar a problemas de biología. Entonces, soy un investigador en el Instituto de Física, hago física, pero muy orientada hacia la biología. Sí, digamos, mi sugerencia para los que realmente se interesen por problemas de matemáticas y física en biología es que hagan mejor una carrera en física y matemáticas y después regresen a la biología en los posgrados. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Octavio Miramontes. Un gusto platicar con ustedes y continuamos en Jóvenes en TV. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales utilizando el hashtag Elemental. La pregunta de esta semana es, si tuvieras que volar durante 10 meses seguidos, ¿qué libro llevarías contigo? Y nos despedimos por hoy con una frase del aviador Charles Lindbergh. Si tuviera que elegir, preferiría tener pájaros que aviones. Ahora vamos al siguiente saber, un fascinante tema de conciencia histórica. ¡Adiós!